presencia, Señor. Espíritu de Dios, llena este lugar, Señor. Que nadie se vaya como ha venido, sino que, Señor, derrama el aceite fresco en esta noche. Señor, que nuestra copa esté rebosando. Te bendecimos en esta noche, en el nombre del Señor. Vamos a recibir al siervo, amén, nuestro hermano Oscar. Dios me lo bendiga. Lo invitamos en esta noche. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. ¡Oh, santo! Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. La verdad que es una bendición muy grande poder estar en este lugar y ser la primera vez que puedo compartir la palabra, un mensaje que el Señor me ha dado hace unos días. La verdad que es una bendición muy grande. Esta es mi familia, ustedes son mi familia. ¿Se veían eso? Gloria a Dios. Miren, vamos a hacer algo mientras me acomodo para compartir la palabra acá. Algo que suelo hacer en casa. Cuando digo en casa es allá en nuestra iglesia donde yo congrego. Los voy a invitar a romper filas. ¿Saben qué? Vieron que algunas veces llegan hermanos que llegan un poquito más tarde, otros un poquito más temprano, y por ahí algunos se van más temprano, otros se van más tarde, y por ahí no se saludan y no saben cómo está el hermano. Quiero que rompan fila, el lugar donde están, que rompan filas, no se pongan a hablar. Abrace al hermano, saluda a su hermano, abrace a su hermano el que tenga al lado, salga a saludar de la fila donde está. Dígale, Dios le bendiga, me da mucho gusto, es una bendición muy grande poder verte acá en esta casa. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Bueno. Recién le decía a los chicos, ¿vieron qué familiares que somos acá? En la casa del Señor nos queremos abrazar, nos queremos bendecir. Nos da mucha alegría poder estar en la casa del Señor. Es tremendo. Para algunos de los que no me conocen, mi nombre es Oscar Ajúa, vengo de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, congrego en la iglesia Shalom, la iglesia donde pastorean el pastor Santiago Arce, que les envía su saludo, y hoy está al cargo de la iglesia por el estado de salud de la pastora, de la esposa de nuestro pastor, su hijo pastor también, Alberto Daniel Arce, que también les envía sus saludos, sus bendiciones. Y la verdad que, bueno, muy contento de poder estar en este lugar. La verdad que no sé por dónde arrancar ni por dónde continuar, porque es todo diferente. Uno cuando va a una casa quiere ver qué es lo que hay. Quiere conocer la gente, quiere conocer cómo se mueve, quiere conocer las alabanzas que canta. La verdad que pueden sentarse. Le voy a pedir a mi compañero acá que está tocando el teclado que me siga acompañando. La verdad que es una bendición esto. Yo no sé, les voy a compartir una historia. ¿Cuántos han tenido un llamado del Señor? Que levanten la mano. ¿Cuántos han sentido el llamado del Señor? ¿Cuántos le ha venido el Señor, le ha pedido un llamado? Te estoy llamando. ¿Qué pasó? Que levanten las manos. Ahora sí. Qué bueno que es eso. ¿Saben? Yo quiero hacer algo distinto. Yo voy a invitar
Escuchaba a la hermana, ¿dónde está la que estaba hablando hoy? No sé dónde está. Estaba dirigiendo allá. ¿Cómo se llama esta hermana? Griselda. La hermana Griselda hablaba de una biopsia que le había salido negativo. Y yo quiero invitar a alguien. Porque hace un tiempo atrás yo le decía a ella, digo, tenés que pasar adelante y compartir lo que el Señor hizo con tu vida. No sé cómo estamos con el tiempo, si ustedes están apurados, sé que muchos trabajan, pero quiero que tomen un tiempito, vamos a hacer algo medio rapidito, medio un poquito comprimido. Le voy a invitar a mi tía Catalina. Ella, ven tía, se siente como que no me da no sé qué pasar, pero no sé cuánto, muchos, yo creo que muchos la conocen y saben lo que ha pasado ella. Y han estado orando, yo sé que han estado orando porque cuando la iglesia del Señor se junta a orar, es como cuando tocaron trompeta que los muros empezaron a caer. Los muros de la enfermedad, los muros de la tristeza, de la soledad, de la angustia, del dolor, empiezan a caer. Cuando el pueblo se une a orar. Ella es mi tía Catalina y estoy re contento que ella esté acá. Es una bendición tremenda porque tal vez ella se ha encontrado en muchos momentos que habrá dicho, bueno, hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿De mi hija Jenny? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Cómo va a ser para ellos si yo parto, si el Señor me lleva? Pero el Señor es el que da la última palabra. Y hoy está en pie acá para la gloria de Dios. No fue la medicina, yo sé que no fue la medicina, que fue el Señor. Le quiero dar que ella dé unas palabritas, que cuente desde el principio, desde la mitad y desde el final. Cortito nada más, tía, pero que le compártele. Amén, hermano. Doy gracias a Dios porque puedo estar acá. Gracias al Señor, porque sé que ustedes estaban orando, hermano. Sé que mi amada también me... Siempre ella me estaba hablando, me estaba diciendo, vamos, hermana, esforzate. Porque el enemigo era como que me había puesto un poco de debilidad, ¿no? Para que no podía ir a la iglesia, congregarme. Y bueno, gracias a Dios, hermano, porque ustedes estaban orando. Siempre se siente esa oración en los hermanos. Y bueno, hermano, sí, yo estaba pasando por un cáncer de mama, ¿no? Y bueno, yo me encontraba mal siempre. A pesar de que yo me hacía las quimios, volvía a mi casa y yo tuve después el último, hermano, una lucha. Tenía un tumor que me había salido por afuera, era una cosa que me supuraba, hermano. Sangre, pus, y ¿qué hacía el diablo, hermano? Aprovechaba mi mente por la noche y me decía, pero vos no vas, este fin de año vos no pasás con tu familia porque vos ya te morís. Y siempre, hermano, siempre esa lucha. Llegaba la noche y el diablo venía, pero vos este fin de año no pasás con tu familia porque vos ya te morís. Y siempre, hermano, yo estaba escuchando alguna prédica en el teléfono, ¿no? Porque Dios nunca nos deja, hermano, nunca. En los momentos más difíciles está Dios. Está Él con nosotros. Y bueno, y yo recibía palabras, hermano. Recibía palabras de esos pastores que estaban orando, de esos siervos que estaban orando. Yo sé que ustedes también estaban orando, hermano. Yo le agradezco a mi hermana allá también. Gracias, Señor, por eso, por ese amor. Porque yo sentía esa comunión, hermano, con ustedes siempre que estaban orando. Y bueno, hermano, yo fui al quirófano. Sí, me sacaron la mama, me operaron, hermano. Pero ¿qué me decía el enemigo cuando salí? Pero vos, ahora no te falta una mama menos. Vio, hermano, cómo es el diablo. Hasta ahí siempre. Después era una lucha cuando yo me iba a bañar, hermano, con mi cuerpo. Porque yo me bañaba así. Claro, me faltaba mi mama, me falta mi mama, hermano. Pero yo estaba segura que si yo me iba, hermano, me iba con el Señor. Gracias por eso, hermano. Porque esa es la seguridad de nosotros. De sentir eso, hermano. Y bueno, yo le doy gracias a eso, como dice mi sobrino. Sí, yo tengo mi hija Jenny, que siempre pensaba en ella. Pero bueno, sé que el Señor está con nosotros. Ahora le pido oraciones por mi esposo, porque los dos estábamos pasando por distintas enfermedades. Pero bueno, yo, hermano, estoy acá, como dice mi sobrino, gracias a Dios, que Él me dio la fuerza, hermano, de seguir adelante. Cada día, porque yo en la noche parece que uno no puede al otro día levantarse. Pero bueno, gracias a Dios por eso. Y sé que Él también en esta noche Él va a recibir la sanidad allí en mi hogar, porque estaba que no se podía levantar, hermano, del dolor de columna. Porque el problema de él, según el doctor, lo tiene ahí. Pero yo creo, hermano, que no es ahí. Que Dios tiene
la palabra y sé que el Señor lo va a libertar, como ya lo hizo, hermano, también un montón de veces. Nomás que por ahí nosotros somos medio tercos de venir a Dios. Bueno, hermano, me alegro de verlo a todos mis hermanos, a mis sobrinos. Gracias, Señor, hermano, por verlo a ustedes. Que Dios los bendiga. Y esta es la escuchada de lo que le pedimos. Porque la voluntad de Él, que cada uno de ustedes pueda escuchar el reino de los cielos. ¿Sabe que cuando la escuchaba a ella hablar, decía, tengo una mama menos? La palabra me dice que es preferible que nos corten un brazo, perder una pierna y entrar al reino de los cielos y no tener todos los miembros en de para abajo. Así que yo creo que Dios la sanó del cáncer. Dios la sanó del cáncer. He visto a otras personas sanarlas del cáncer, que el Señor ha hecho un milagro. La verdad que es sorprendente. Los voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 6. Mientras ustedes buscan, les voy a compartir un pequeño testimonio de hace un tiempo atrás. Al día de ayer, anteayer, estaba una persona en mi casa y me contaba este testimonio. ¿Saben que yo les hablaba cuánto los ha llamado el Señor? Y es como que les cuesta un poquito. ¿Hay departamento de misiones acá, pastor? Va a tener que haber un departamento de misiones si no lo hay. ¿Saben que cada uno de nosotros no es que tengamos que irnos lejos, al extranjero? Cada uno tenemos una misión. La palabra dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Acá estamos en el mundo, así que el vecino de al lado, estamos en el mundo. Esta persona me contaba un testimonio de hace muchos años. Dice que él estaba trabajando en una empresa donde le pedían los estudios, no solamente los primarios, sino los secundarios. Él no tenía ni primarios ni secundarios. Y no hace mucho que estaba en el camino del Señor, hacía unos años. Le había costado mucho la transformación. Creo que algo de 7 años le costó la transformación. Iba a la iglesia, pero seguía con la vida de cuando uno viene al camino del Señor. Esta persona dice que conoció a un pastor allá que hablaba con un pastor de otra iglesia, y este pastor ya hacía muchos años que estaba en la empresa trabajando ahí. Y había otra persona que era muy católico. Veo de esos que dicen, vamos a la iglesia y se persignan y hacen... Bueno, esas personas. Su familia era muy católica. Dice que pasado el tiempo, se empezaron a hacer amigos de ellos en el trabajo. Como cuando uno agarra confianza con alguien y ya empieza a hablar. Y nosotros, ¿qué le podemos hablar a nuestros compañeros de trabajo? De lo que el Señor hizo con nosotros, de lo que está haciendo, de lo que quiere hacer, y de cuánto le importa a esa persona a la que le estamos hablando. Esta persona le hablaba con esta persona que era católico, y el pastor siempre hablaba, pero no había forma de llegar al corazón de esta persona. Y saben, un día este hombre le dice, vamos a hablar un poco de la cultura, dice, vamos a hablar un poco de Hermes, de mitología. Y esta persona lo mira y le dice, yo te voy a decir algo. La Biblia dice, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 3, que si no nacieres de nuevo, no podéis entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos lo saben eso? Si no nacieres de nuevo, dice, no podrás entrar al reino de los cielos. El pastor que le había estado predicando, hablando, nunca había podido meter una palabra. Pero dice que la palabra que el Dios usa lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Saben qué? Esa palabra acabó muy hondo dentro del corazón. Era la palabra que estaba necesitando esta persona para acercarse a Cristo. La persona esta que me contaba, en ese momento no sabía, pero pasan los días, al otro día, y llega esta persona a la iglesia. Dice, ¿cómo es eso? Dice, no puede dormir, dice. ¿Cómo es eso de que si no naciere de nuevo? ¿Cómo es eso? Entonces le dice, te tienes que bautizar, así. Le comenta, bueno, yo me quiero bautizar, dice. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo.
Y el pastor le dice, ¿cómo hiciste? Dice, ¿qué pasó? Dice, yo no hice nada, dice. Le compartí lo que el Señor me decía a mí, dice, que si no naciera de nuevo. Esta persona se convirtió al Señor y se le hacía difícil con los diezmos. No sabía cómo hacer para diezmar porque una persona que ganaba bien y en la casa era muy católico, dice, ¿cómo vas a diezmar? ¿Qué es eso? Le estás dando la plata al pastor. Porque lo primero que piensan los de afuera, y muchos de adentro también, ¿no es cierto? Pasa así, que la plata, lo que nosotros diezmamos, es para el pastor. ¿Saben que el pastor es un obrero del Señor? Dice que el obrero es digno de su salario. Y nosotros no es que sustentamos al pastor con nuestro diezmo. Es parte de la obra del Señor. Que tenemos que seguir adelante. El Señor nosotros ofrendamos, diezmamos, y el Señor no se queda sin bendecirnos. Y nosotros no ofrendamos ni diezmamos tampoco para que el Señor nos bendiga, sino que es por obediencia. Entonces esta persona, bueno, empieza a querer hacer reuniones en la casa, empiezan a hablar, bueno, hasta que le consigue lo que es de la mujer y empiezan a hacer reuniones en la casa. La palabra dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Una palabra sembró a esta persona en el corazón de un hombre que era muy católico, que hizo efecto, que lo impactó, que lo quebrantó y que lo transformó. Esa palabra fue llevada a su casa luego. Esta persona llegó a la casa de este hombre, hicieron la reunión, le hablaron, le predicaron a la esposa se convirtió, le hablaron, le predicaron a sus hijas se convirtieron a Cristo, empezaron a cantar alabanza, dice que cantaban muy, muy lindo. Y saben, yo me acuerdo de eso también. Son recuerdos que tengo cuando era niño, porque yo lo viví. Las alabanzas. Y yo le digo lo que sembran. Cuando el Señor te llama y te da una palabra, no te quedes sentado esperando la confirmación del Señor. Si el Señor te llamó, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, ¿saben? Una de las hijas de este hombre era la maestra de catequesis. Y miren cómo son las cosas, cómo es cuando uno siembra una palabra que el Señor te da, lo que surte efecto, los frutos que dan. Hoy hablaban, cuando nosotros sembramos, vamos a cosechar al 100. No sé quién estaba hablando esa palabra, estaba escuchando. Esta mujer, que era una jovencita maestra de catequesis, se convierte al Señor. Hoy esa jovencita, que era maestra de catequesis, que era la más rebelde, según me contaba esta persona, es pastora. Es pastora de una iglesia. Tiene una iglesia muy linda, muy bonita. Y el Señor la usa un montón. ¿Y saben qué? Ella se llama Laura Gómez. Esa pastora, ¿saben por qué les cuento esto? Porque muchas veces pensamos que con una palabra no hacemos nada, que no pasó nada. Pero al tiempo Dios da los frutos. Y los frutos se notan. Esa pastora, Laura Gómez, fue una de nuestras maestras con mi esposa, que nos ministró, que nos enseñó en el Instituto Bíblico. Y es una persona que nos enseña que uno se sienta en la silla, en el atril, y cuando la escucha hablar, se pasan las 3 horas del instituto. Y uno dice, ¿qué pasó? Que ya terminó. Ese hombre que era el padre de ella, Esteban, era un hombre grande, de mucho volumen, tocaba el teclado, la armónica, no sé qué es lo que tocaba, un piano, algo grande, muchos años. Yo me acuerdo que era chiquito y escuchaba. Y ese hombre que no tenía estudio, que no tenía conocimiento, pero que había encontrado con el Señor, ese es mi papá. La semilla que él plantó en ese hombre, hoy la pude disfrutar yo, porque dice que algunos van a disfrutar de lo que otro sembró. Les preguntaba cuántos son llamados, ¿saben? Los llevé a la palabra al libro de Jueces, y es muy raro porque siempre predico en el Nuevo Testamento. Pero el Señor me había dado esta palabra.
y le decía, ¿a cuántos le ha dado una palabra del Señor? ¿Cuántos han tenido un llamado? Y levantaron las manos algunos. ¿Saben qué? Lo que mayormente hacemos los cristianos, nosotros, y digo los cristianos, te hablo en general, es esperar la confirmación. ¿Sabían eso? ¿Es así o no es así? Nos habló el Señor, nos llamó, bueno, estamos esperando la confirmación. Pero mirando acá la palabra, me llevaba el Señor acá, es una historia muy conocida, un personaje muy conocido en la palabra del Señor, que es Gedeón. Muchos lo han escuchado, lo han leído, y el que no lo leyó hoy son 3 capítulos, los puede leerlo y volverlo a leer. El llamamiento de Gedeón. Y le decía esto, que muchas veces esperamos la confirmación del Señor. El domingo predicaba nuestro pastor, ya el anciano, Santiago Arce, y él decía que muchas veces en la iglesia esperamos al profeta, esperamos al apóstol, esperamos al evangelista, al pastor de acá, al pastor de allá. Y la verdad que lo que tenemos que esperar en la iglesia es a Cristo, la palabra. Así que vayamos a la lectura. No quiero hacerme extenso, no tengo la costumbre de hacerme extenso, pero quiero compartir lo que el Señor me dio. Recién le compartía en la introducción el testimonio de este hermano. Y ¿saben qué? Que su palabra es así. Él da semilla al que siembra. En el libro de Jueces, capítulo 6, en el verso 17, ustedes saben el llamamiento, cómo empezó esto. El pueblo de Dios se había apartado, había sido perseguido, los amenazaban, venían de afuera y les comían todo. No les dejaban nada, no podían avanzar, no podían prosperar. ¿Por qué? Muchas veces nosotros nos apartamos del Señor, no podemos prosperar, no podemos avanzar o no podemos crecer y le preguntamos al Señor, ¿por qué? ¿Te olvidaste de nosotros? El Señor nunca se olvida de nosotros. Nosotros somos los que nos olvidamos, nos apartamos del Señor. El Señor nunca se puede apartar de nosotros. Acá podemos ver el llamamiento de Gedeón. Dice que él era el menor. Y en el llamamiento el Señor lo llama. Dice en el verso 11, dice, y vino el ángel y se sentó debajo de la encina que está, en el verso 11 dice, que está en Ofra, la cual es de Joas, abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Los madianitas eran los que venían y le robaban todo. Le comían los sembrados, se llevaban animales, mulas, lo dejaban sin nada. No podían progresar, no podían prosperar, no podían avanzar. Se habían apartado del Señor. El Señor lo había sacado de la esclavitud, pero ellos se apartaron. ¿Cómo nos pasa a muchos? El Señor nos saca de la esclavitud, nos volvemos a apartar, nos vuelve a sacar, nos vuelve a sacar. ¿Y hasta cuándo? Todo tiene un tiempo. Y dice en el verso 12, dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él era el más joven. Estaba por esconder lo que habían juntado, lo que habían cosechado, para tener alimento en su casa. En el verso 17, miren, dice que en el verso 16, dice, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas, como a un solo hombre. Y él que le responde, dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Lo primero que le hace, viene el Señor y le habla, el Señor mismo le habla. Si tú, miren, ciertamente estás conmigo, dice, y respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. Que él hablaba recién que nosotros a veces, cuando nos dan una palabra, pedimos la confirmación. Oh, yo estoy esperando la confirmación. Pasan años, 1 año, 2 años, 3 años. Y a donde el Señor te mandó, la gente perece. La gente muere de hambre, de tristeza. Catástrofes pasan. Y ustedes, los hermanos, los que hemos recibido una palabra, ¿qué hacemos? Nos quedamos esperando una confirmación. Cuando él se da cuenta que el Señor era el que estaba con él, ¿qué es lo que primero que hizo? Tuvo miedo. Dice, viendo Gedeón entonces que era el ángel de Jehová, el Señor mismo era. Ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Dice. Pero Jehová, ¿qué le dijo? Dios le dijo, pasa a ti, no tengas temor. Tuvo temor. Primero le pidió a ver si ha hallado gracia.
el Señor lo manda a hacer ciertas cosas, sacrificio, le manda a derribar los altares, Él va y es lindo esto, se prepara. Verso 36, vayamos al verso 36. Vamos a leer un poquito, del 36 al 40. Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Es como que estaba dudando. Si has de salvaré aquí, dice, que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Primero le dijo, si has hallado gracia. Después, cuando se da cuenta que era Dios mismo el que le estaba hablando, tuvo temor. Y se animó a hacer los sacrificios y todo. Pero después volvió a dudar y le pide la confirmación. Si he de vencer con mi mano, si he de ir a donde tú me has mandado, Señor, si he de ir al barrio aquel donde tú me mandaste, a la casa de tal vecino, o hablarle al hermano, o a un pariente, a un hijo tal vez, confirmame. Dice, y aconteció así pues, que se levantó de mañana, exprimió el vellón, y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Y acá vuelve de vuelta. No le bastaba eso. Dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y sola la tierra hubo rocío. ¿Saben cómo le puse de título a esta palabra? La reconfirmación. No nos alcanza que el Señor nos diga una vez, mira lo que hago. Sino que le pedimos. ¿Por qué? Porque a veces nos es más fácil quedarnos en casa o ir solamente a la iglesia, a las reuniones y no hacer lo que el Señor nos mandó. Nos quedamos en casa, seguimos orando, seguimos leyendo la Biblia. ¿Y el llamado? ¿Qué pasó con el llamado? Hoy se está hablando de aquellos que han sido llamados. Dice la palabra que muchos son llamados y pocos escogidos. Y yo sé que los llamados son todos. Los de acá, los que estamos adentro, los que están afuera, a nuestro alrededor. Todos son llamados. Y los escogidos son los que se van con el Señor. ¿Cuántos escogidos hay en esta casa que levanten la mano? ¿Vieron qué lindo que es eso? Pero esto estamos hablando de llamamiento en la obra del Señor. Hoy les preguntaba de arranque, de principio, ¿cuántos han sido llamados? Y con un poco de duda levantaban la mano. Yo sé que más de uno ha sido llamado por el Señor a la obra. Que muchos de los que han sido llamados han empezado y se han sentido como frustrados. Y han esperado la confirmación, la reconfirmación y la reconfirmación. Pero miren, fíjense que acá Gedeón, muchos cuentan la historia de la batalla que ganó Gedeón, pero no cuentan las dudas y la desconfianza. Pasa así en cada uno de nosotros. Pero el Señor nos da una victoria. Si el Señor te llama, el Señor te respalda. Ponete a cuenta con el Señor y decirle, Señor, acá estoy. Yo era el de los peores. Porque el que le está hablando acá al frente no era de los mejores, era el de los peores. Y ahora hay muchas cosas que el Señor tiene que arrancar de mi vida y cambiar. Y por eso le digo todos los días, Señor, yo no soy digno. Hoy esta mañana oraba y le digo, Señor, yo no soy digno. Yo no merezco estar ahí compartiendo la palabra. No sé qué quieres hacer. ¿Saben qué? Muchas veces he escuchado ministros del Señor que salen a ministrar y no saben qué decirle. No suponer al sonidista, el Señor me dice. Muchas veces nosotros escuchamos la voz de nuestro interior que nos hace equivocar. Porque nos habla el Espíritu Santo y también tenemos... ¿No le ha pasado a ustedes que están solo, esto no va así, no va así, que se hablan? Ese no es el Espíritu Santo, son ustedes mismos que se están hablando. Y muchas veces pasa que los ministros, la gente tanta necesidad de recibir una palabra, de que Dios le hable, cuando no quieren leer la Biblia, o cuando no quieren orar, estar con el Señor, esperan recibir una palabra del Señor, llegar a una casa, a una iglesia, recibir una palabra,
Cuando la palabra la tienen acá todos los días, el alimento de cada día. Y muchas veces el escuchar la voz nuestra, nuestro interior, cometen errores. Entonces no se apure usted a recibir una palabra de un profeta, de un apóstol. Yo no tengo nada en contra de eso. A mí me gusta. Me gusta y me ha ministrado muchas veces el Señor. Pero ¿de qué me sirve que alguien venga y por apuro o por querer, yo me entrometo delante de él y digo, deme una palabra? Y la misma emoción te hace dar una palabra que el Señor no habló. Y entonces ustedes se ponen a esperar que esa palabra llegue. Sigamos leyendo un poquito más. Vayamos al capítulo 7, un poquito más, nos avanzamos. Dice, el título del 7 dice, Gedeón derrota a los madianitas. El pueblo de los madianitas era un pueblo numeroso. El pueblo de Israel era menor. Los madianitas dice que era como la arena del mar, como la arena incontable, y que avanzaban por todos lados. Entonces Gedeón elige, y en el capítulo 7, verso 3, dice, ahora pues has de pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema, se estremezca, madrugue, devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Si se devolvieron 22.000 de los valientes que iban en la batalla, que se habían levantado, yo escribí en la guerra, 22.000, quedaron 10.000, eran 32.000. Pero los otros eran como la arena del mar, eran incontables. En gran número. Entonces el Señor, ¿qué le dice? Dice, aún es mucho el pueblo. Pastor, muchas veces pensamos, usted puede pensar que necesita muchos siervos, muchos obreros. El Señor para cada obra le va a dar los obreros que usted necesita. Y los obreros que necesita son los que son entregados. Tres condiciones para servir en la obra del Señor. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Usted observe eso, esas condiciones. Tres condiciones necesitamos para servir al Señor. Buen testimonio con los de adentro y con los de afuera. Luego, lleno del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Lleno de sabiduría, lleno de la palabra de Dios. Aquel que se quiere comprometer con la obra sabe qué va a hacer cuando el pastor diga, bueno, hoy vamos a tener estudio bíblico. Se va a levantar la mano, pastor, ¿a qué hora es? Y acá va a estar en la casa del Señor. Esos son los comprometidos, los que quieren tener sabiduría. Los de buen testimonios, dice que el fe nos delata como somos. Lo que ve cuando nos enojamos por ahí, un palazo para alguien. Miren, dice que el Señor les dijo, aún es mucho pueblo. Y le pidió en el verso 4, seguimos leyendo, dice, vaya, este contigo irá. Dice, mas cualquiera que yo te diga, este no vaya, el tal no irá. El Señor les eligió, el Señor les va a elegir, pastor, los obreros que usted va a elegir para la obra. Les va a poner obreros. Mire, dice, entonces llevó el pueblo las aguas y dijo Jehová a Gedeón, cualquiera que la mire de las aguas, dice, con su lengua, como lame el perro, aquel lo pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sus rodillas para beber, dice, y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas. O sea que de los 10.000 que quedaron, solamente 300 le alcanzaba el Señor para la batalla. ¿Saben para qué? Para que nadie se jacte de que somos un montón, podemos. El Señor no necesita un montón, necesita a alguien de ustedes que se levanten y diga, yo voy a ir donde el Señor me llamó. No hay imposibles para Dios. Y luego, miren lo que pasa. La reconfirmación. Verso 9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y descienda al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. El Señor le estaba hablando, pero el Señor le dice, ya conocía, el Señor conoce el corazón de cada uno. El Señor conoce tu corazón. Miren lo que le dice el Señor a Gedeón, dice, y si tienes temor de descender, ¿tienes duda? ¿Tienes duda de lo que te estoy hablando? Entonces haz esto. Dice, baja
tú con Fura, tu criado, al campamento y oirás que hablan, dice. Y entonces tus manos se van a esforzar y descenderás al campamento. ¿Qué es lo que hizo este gran guerrero Gedeón? Este valiente, dice la palabra, valiente y esforzado, así lo nombra. ¿Qué es lo que hizo él? La reconfirmación. Bueno, vamos a ver si es cierto que el Señor me está llamando. Si es cierto todo esto. ¿Qué hace él? Dice, y descendió él con Fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. ¿Hasta dónde descendió? Hasta donde estaban sus enemigos. Se fue de noche y se metió entre el pueblo. Y miren lo que pasa. Dice, y los madianitas, los malecitas, los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta, dice, en multitud. Y todos sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Miren lo que sucede. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, no es otra cosa, dice, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos los madianitas con todo el campamento. Entonces Gedeón dice, cuando oyó el relato del sueño, su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. La reconfirmación. ¿Saben qué? Muchas veces nos quedamos en nuestras casas, en nuestros hogares, a esperar la confirmación del Señor. Cuando el Señor habla, cuando el Señor te habló, ustedes no tienen que esperar una confirmación. No necesitamos esperar una confirmación. ¿Saben lo que necesitamos? Pedirle a Dios, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, dame el don de discernimiento. Necesito discernir entre lo que me habla uno y lo que me habla otro. Y cuando me hablas tú, ¿a dónde me vas a enviar? Les contaba el otro día sobre el ministerio, sobre lo que el llamado que el Señor me hizo y cómo arrancó todo esto. Pero no les conté una parte. Cuando empezó todo esto del ministerio evangelístico Maranata, nos agarró la locura, nos hicimos remeras y salimos a predicar por el barrio. Nos hicimos remeras, que es el ministerio evangelístico Maranata. Seguimos por Facebook, no sé cuántas cosas porque lo grababa todo lo voy compartiendo en el Facebook. Pasó el tiempo. ¿Vieron cuando no es tener el discernimiento? Pasó el tiempo y me empecé a sentir frustrado, me empecé a sentir triste. Porque para mí era la predicación y el evangelismo, era en el lugar donde yo estaba. Entonces yo quería sentirme bien, predicando, evangelizando, saliendo por las calles, ahí donde yo vivía. Cuando el Señor me mostró que estaba completamente equivocado. San Nicolás está plagado de iglesia, plagado de evangelistas, plagado de predicadores, plagado de iglesia. Y me mandaba a otro lugar lejos de mi casa. Y ahí comprendí muchas veces, ¿saben qué? Que muchas veces nosotros creemos que el llamado tal vez es para el lugar donde estamos, y a veces no. Hoy vine con la idea, con la intención y con las ganas de las que el Señor me había hablado sobre el llamado para aquellos que han sido llamados. Pastor, usted tiene que abrir un departamento misionero acá. Yo no sé cuántos han sido llamados para salir a los campos. ¿Saben qué? Muchas veces el Señor te va a mandar a un lugar que hay 10, hay 15, hay 20. Y el Señor no necesita una multitud. Necesita gente que le crea. Gente que tome la posta. Acá te doy la posta, dice el Señor. Avanzá, caminá, creé en fe. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Pastor, usted sabe que yo no soy de salir a recorrer y poner las manos. No,